Así que gracias a Dios por cada hijo de Dios que ejerce su ministerio y ejerce su don para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Como decíamos el otro día y hemos repetido en este estudio de Romanos 12, que no están puestos los dones, ¿cierto? Como un diploma que uno tiene en la pared de un curso que hizo alguna vez de macramé o un curso, no sé, no sé cuántos diplomas habrá tenido usted en su vida y de cuánto se lo ejerce. El otro día hablaba con alguien que me decía, yo hice una vez un curso de inglés, me saqué puro 7, pero pregúntame ahora algo. No sé cuántos de ustedes pueden decir lo mismo también. Entonces, los dones del Espíritu, los dones que Dios nos entrega, como decíamos el otro día y hemos estado repitiendo, no son simplemente para decir tengo un don o creo que tengo un don, sino para ejercer ese don. Por eso que decíamos también, como estamos en Romanos capítulo 12, que el que preside, que presida, pues el que enseñe, el que dice que tiene el don de servicio, que sirva, el que dice que Dios le ha dado un don, que lo ejerza. Y también decíamos que el propósito principal del ejercicio de los dones es la edificación del cuerpo de Cristo. Somos edificados también personalmente. Pablo ya hablará también de esto en Corintios cuando habla acerca del don de lenguas. Dice, ¿cierto? Si alguien habla en lengua y no interpreta, se edifica a sí mismo. Pero el propósito final es la edificación del cuerpo de Cristo. Y también, obviamente, es cierto que permea hacia afuera de la congregación, fuera de la iglesia, para que también afecte a otros que, no siendo parte de la comunidad de la iglesia, también reciban la bendición de Dios a través de los hijos de Dios. Dios bendecirá este mundo y nos bendecirá a nosotros también a través de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso nos ha encargado la tarea y la misión de ir y predicar, de servir en este mundo, de ser siervos de Cristo, de amar a nuestros semejantes, de amar a nuestros hermanos, ¿cierto? Porque la extensión del brazo de Dios somos nosotros. Dios podría, ¿cierto?, crear un brazo desde el cielo y mover, ¿cierto?, muchas cosas para que este mundo se sane, para que la gente se convierta, para que los enfermos sean sanados, para que la gente sea visitada, para que los hambrientos sean alimentados, pero Dios usa a la iglesia para esto. Por lo tanto, es nuestra la misión. Nuestra misión no es tan solo espiritual, ¿cierto? Y solo mística, la parte que tiene que ver con el culto, con la adoración, ¿cierto? Sino también en ejercicios prácticos de lo que Dios nos ha enseñado. ¿Qué es lo que Pablo habla aquí en Romanos capítulo 12 acerca de los deberes cristianos? Y es lo que hemos estado revisando también en estos días. Y decíamos la semana pasada que esta vida cristiana, que es lo que se espera de nosotros, podríamos decir, no es ni siquiera el cristiano más pulento y fantástico de la tierra, sino lo que se espera de un cristiano promedio. Nosotros deberíamos, ¿cierto?, marcar un estándar de cristiano. No digamos, siempre nosotros a veces nos tiramos al suelo, decimos, bueno, es que yo soy un hermano, pucha, yo soy un simple siervo del Señor. Mire, el simple siervo del Señor ya es más que suficiente, pero a veces no calificamos ni siquiera para un siervo, ¿cierto?, ahí de mediana categoría. Por lo tanto, parte de esta labor no es lamentarnos acerca de lo que no hacemos, sino tomar las armas y comenzar a hacer. Y en eso creo que muchos han sido valientes y han tomado, ¿cierto? Este propósito y han hecho lo que se les ha encomendado. No siempre la gente sirve de manera espontánea. Pocos son los que llegan a la casa del pastor o las oficinas de una iglesia diciendo, quiero hacer esto, lo puedo hacer o voy a hacer esto, aunque todos se pongan, lo voy a hacer igual. Pero tal vez es más fácil que se nos encomiende una misión, ¿cierto? Son pocos los que llegan con iniciativa propia porque nos cuesta y también tal vez nuestra cultura chilena es así, ¿cierto? Que somos pocos de andar ofreciendo hacer algo, sino que esperemos que alguien venga y nos pida hacer alguna cosa. Si usted es de aquellos que va y se acerca y usted dice yo quiero hacer esto o aquello, tal vez usted se sale de la norma, se sale del promedio, pero en general el ser humano, digamos también el chileno, de otras partes, no el tomecino, ¿cierto? Eh, pero tienen que decirnos las cosas para que las hagamos. Y en base a eso, ¿cierto? Que nuestros líderes nos digan, hermano, haz esto o aquello. También, ¿cierto? Habrá un número de personas que dirán, o no lo van a hacer, o van a hacer 10.000 vueltas, y otros, ¿cierto? Van a salir al tiro y van a comenzar a hacer lo que se les ha encomendado. Eh, entonces, los deberes cristianos que aparecen acá, por eso que les decía, no es solo
una cosa mística y espiritual que tenga que ver solamente con lo que está dentro, sino que tiene que manifestarse en actos, en hechos concretos. Decíamos el otro día que Romanos capítulo 12 parte diciendo Pablo, preséntense delante del Señor. Como un siervo se presenta delante de su Señor, ¿cierto? Y le dice, aquí estoy, mande usted. Ese es nuestro propósito como hijos de Dios. Como dice Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y en este ejemplo también nosotros, y Pablo, ¿cierto? El discurso también que presenta es en base a esto, que no hemos sido llamados para ser servidos, sino para servir. Eh, Así que nuestros deberes cristianos o nuestra vida cristiana se espera de nosotros que hagamos cosas, no simplemente por hacerlas, sino porque el Espíritu Santo, también Pablo dice en Corintios que el Espíritu Santo nos impulsa a hacer cosas. Si usted se siente frenado de repente, esto no viene de parte del Señor. Si usted se siente impulsado y motivado, no es tan solo porque a usted se le ocurra, sino porque el Espíritu Santo de Dios nos constriñe, nos empuja, nos obliga, no en el sentido de una obligación en el mal sentido, sino que nos sentimos obligados por este Espíritu. Hay una necesidad de servir, hay una necesidad de trabajar por la obra del Señor. Es raro el cristiano que diga tener el Espíritu Santo y no sienta ningún deseo de servir a Dios, en cualquier área. Tal vez a usted no le acomoden todas las labores, a usted se le dificultan algunas más que otras, también lo dijimos en los primeros estudios. Algunas cosas se nos dificultan más. Si usted le dice, hermano, tiene que ir a hacer tal o cual cosa, pastor, no es mi área de comodidad. Mejor mándame a hacer esta otra cosa y yo parto encantado de la vida. No mande tal vez a un hermano que le gusta el servicio más calladito, hacer tal vez el trabajo, ¿cierto? Que implique hablar con alguien, conversar, porque tal vez es un poco más tímido. Pero ese hermano tímido probablemente en otro tipo de servicios lo haga y se sienta muy cómodo y como pez en el agua y se sienta contento, ¿cierto? El servir a Dios no es algo gravoso, sino que produce placer también a nuestro corazón. Así que Dios tampoco en ese sentido, ¿cierto?, nos mandaría a hacer algo para que nos sintamos mal. Probablemente van a ser cosas que Dios nos va a mandar a hacer y que no digo que todo lo que el Señor nos diga va a ser 100% de nuestro agrado. Vamos a tener que hacer cosas a veces que nos incomodan un poco. Bueno, el abandonar el pecado no es nada cómodo, ¿cierto? El adquirir ciertas costumbres cristianas como la lectura de la palabra, como una vida de oración, son cosas que requieren disciplina. Pero no son gravosas, no son cosas que nos sintamos mal al hacerlas. Son cosas que nos cuesta hacer, pero que finalmente trae gozo y tranquilidad. Lo que se espera de nosotros como hijos de Dios entonces es lo que Pablo describe aquí, estos deberes cristianos de Romanos capítulo 12. Y decíamos la semana pasada que este tipo de servicio cristiano o esta vida cristiana se manifiesta en 3 o algunos dicen o en 5 o en más maneras. En primer lugar, para con otras personas. Y esas otras personas pueden ser nuestros hermanos en la fe o puede ser también gente que no siendo de nuestra comunidad de fe, también nosotros podemos ser de bendición para ellos. También esta vida cristiana se manifiesta para con Dios, ¿cierto? De varias maneras distintas, que lo dice Pablo ahí en el capítulo 12. También esta vida cristiana se manifiesta para cómo somos con nosotros mismos. Y también, hermanos de la iglesia, gente fuera de la iglesia que nos cae bien, incluso dirá Pablo para aquellos fuera de la iglesia que no nos caen tan bien. Incluso aquellos son afectados por nuestro servicio cristiano, por nuestra acción o también por nuestra falta de acción, por nuestra inactividad. La inacción, ¿cierto? No es que si el que nada hace, nada teme. No, si usted nada hace, hermano, tema. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, no nos quedemos tan tranquilos. Bueno, no sé si el dicho es el que nada sabe, nada teme, así me lo aprendí yo, pero gente dice el que nada hace, nada teme. Pero en la vida cristiana será así, el que nada hace, nada teme. No, tenemos que hacer. Incluso dice la palabra que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por lo tanto, el cristiano está llamado a hacer. Entonces, decíamos la semana pasada, para con otros teníamos varios versículos. Versículo 9, versículo 10, versículo 13, versículo 15, versículo 16. Lo voy a dejar grabado esto para que después, ¿cierto?, usted lo pueda revisar si quiere. Para con otros habla acerca del amor no fingido, ¿cierto? Habla acerca de aborrecer lo malo, ¿cierto? Y abrazar lo que es bueno, aferrarse a lo bueno. Habla acerca del amor fraternal, de hermanos hermanos en la fe, hermanos en la sangre, tal vez, ¿cierto?
Prefiriéndoos, dice, unos a otros en cuanto a honra, ¿cierto? Prefiriéndonos los unos a los otros. Ir adelante dando ejemplo. Velar por las necesidades de los otros, versículo 13. Atenderlas de buena gana, no de manera gravosa ni con dolor, sino atenderlas de buena manera. También habla acerca de la comunión. Y yo le decía que esta comunión es como el servicio en la iglesia, debe fluir como la sangre de un cuerpo. Pablo dice que somos miembros los unos de los otros y miembros de este cuerpo, ¿cierto? Del cuerpo de Cristo. Y como miembros del cuerpo de Cristo, la sangre que corre por nuestras venas, por el cuerpo de Cristo, así como la sangre en un cuerpo normal fluye por todas las venas, y cuando la sangre se extraña, ¿cierto? Cuando la sangre no es del mismo grupo sanguíneo, puede causar incluso la muerte. Esta sangre que no conviene no puede entrar en el cuerpo. Pero sí podemos donar sangre. Podemos donar a otros de lo que fluye por las venas de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Todo este amor, servicio que fluye a través de la iglesia, se expande y sirve también a otros. Pero si nuestros miembros están desfasados unos de otros y la sangre no fluye con facilidad, nuestra sangre no es apta para ser donada. Así que más que ayudar a otros, somos de estorbo para otras personas. La iglesia de Cristo no debe ser así. Y Pablo, ¿cierto?, dice comunión los unos con los otros y que esta comunión se expresa también para que la gente pueda conocer al Señor a través de esto. En el versículo 11 del capítulo 12, Pablo habla acerca de, lo leo, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Esto tiene que ver para nuestro servicio para con Dios, aunque finalmente el servicio para con Dios igual es servicio para otras personas, ¿ya? Y también para nosotros mismos. Pero para con Dios dice acerca de la diligencia. Si se requiere diligencia, ¿se te encarga algo? Demuestra excelencia. ¿Se le ha hecho algún encargo de parte del Señor a través de sus pastores, de sus líderes? Hágalo de la mejor gana. Hágalo de la mejor manera. Hágalo con excelencia. Hay pastores en muchas congregaciones, no en la nuestra, en otras congregaciones, ¿cierto?, que tienen que andar pidiendo por favor para hacer ciertas cosas. Lamentablemente, hermanos, en muchas iglesias los pastores se cansan pidiendo por favor a la gente, a los hermanos que hagan cosas. Y finalmente el pastor termina haciendo todo porque nadie está dispuesto a servir. No hay diligencia. Entonces muchas congregaciones, hermanos, se crían o se malcrían que se les dé todo. Que los líderes les den todo. Siempre siendo alimentados. Pero nunca están dispuestos a alimentar a otros. En cosas pequeñas, sencillas. Gracias a Dios nosotros no somos así. ¿Cierto? Estamos dispuestos al servicio. Y usted me va a decir amén, yo no lo voy a escuchar, pero diga amén ahí en su casa, en su corazón. En lo que requiere diligencia, demuestra excelencia, no pereza, no dejando para última hora. Si usted no puede hacer algo, avise antes, no a última hora. Sin pereza, sin flojera. Hoy día escuchamos tal vez mucho de parte de los jóvenes, ningún joven ahí sub-18, diga, todo me da lata, todo me da flojera. ¿Ha escuchado eso a los jóvenes, no? Oh, y todo les da lata. Bueno, tal vez uno se olvidó que era, ¿cómo se olvida el güey que juega ternero, ¿cierto? Yo no sé si era tan flojo, bueno, igual era flojo, pero cuando me mandaban a hacer algo, mandar a comprar, iba yo, no iba mi hermano. Así que yo era más alentado que mi hermano en eso. Pero parece que hoy día a la gente todo le da lata hacer algo, como que, insisto, hay que pedir por favor. Y a veces en nuestras iglesias también sufrimos de adolescencia, entre los mayores. Mande a otro, no hay nadie más que lo haga. Muchos creyentes viven aún en la edad del pavo. A todos nos suena eso, ¿cierto? La edad del pavo. Hay creyentes que viven así, no siendo adolescentes de edad, pero siendo adultos en el Señor, ¿cierto? O sea, siendo ya adultos de edad, o llevando años en el Evangelio, se comportan como adolescentes en la edad del pavo. Fervor espiritual, habla el versículo 11. Este que viene del Espíritu Santo, dice 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, ¿cómo dice? Usted me dirá, si se lo sabe de memoria. Dios no nos ha dado Dios un espíritu, ¿cierto?, que se eche para atrás, sino que va hacia adelante. ¿Cómo dice? De cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el dominio propio no tiene tan solo que ver con contener las emociones negativas, sino el dominio propio tiene que ver con gobernar el cuerpo también. Hacer lo que se levante temprano.
Hacer lo que haga lo que tiene que hacer, que cumpla sus deberes. En la mayoría del servicio a Dios, hermanos, implica que el cuerpo trabaje. No es tan solo la lengua, ¿cierto? Y el sentido, ay, sí, yo amo al Señor y amo, te amo tanto, hermano, te amo tanto, hermana. La vida cristiana y el servicio a Dios requiere actos físicos, manos en movimiento, pies en movimiento, gente que se traslada de un lado a otro. Bueno, hay ciertos servicios, ¿cierto? Que el pastor nos decía el otro día, usted puede llamar a un hermano, puede orar con él, ¿cierto? Es parte de un movimiento también, de un esfuerzo que hay que hacer de buscar un número, marcar el número, llamar al hermano, ¿cierto? Pasar tiempo. Pero implica movimiento. El servicio no es una cosa etérea que se mueve en el aire, que se diluya por aquí y por allá, sino que es algo que se practica con el cuerpo. El cuerpo se mueve, se sacude la pereza. Por eso que dice en el versículo 11, en lo que requiere diligencia no seamos perezosos, sino que seamos fervientes en espíritu y que ese fervor se manifieste en servicio al Señor. Esta vida cristiana se manifiesta también en cómo somos para nosotros mismos. Dice la máxima, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, y pasa, hermano, en mucha gente que no se quiere mucho a sí mismo, no se ama mucho a sí mismo, se desprecia. Y no hablamos en el desprecio como tal vez Pablo lo sentía. Pablo decía, ¿cierto? Yo desprecio mi cuerpo, la carne que hay en él. No se refiere a ese tipo de desprecio, sino que Pablo lo dice en un desahogo, ¿cierto? Pero nosotros sabemos de que Pablo no despreciaba su cuerpo en el sentido de que este cuerpo no sirve a ninguna cuestión, como a veces nosotros caemos en ese tipo de comentarios. Sino que Pablo se lamentaba de este cuerpo de carne que es débil, que es tentado y que muchas veces cae en la tentación, pero él se sobreponía a eso y servía al Señor con su cuerpo. Ponía sus pies en movimiento, lo agarraban a palo, lo agarraban a piedras, lo dejaban medio muerto y él se sacudía y seguía predicando todo molido, ¿cierto? Ponía su cuerpo, él dice. Aunque despreciaba su carne propensa al pecado, no menospreciaba su cuerpo al punto de que no le servía para nada, sino que él usaba este cuerpo, ¿cierto?, decrépito y cansado, todavía sirve un par de kilómetros más para servir al Señor. Así que hermano, no estás tan viejo, no estás tan vieja, no estás tan cansado, no estamos tan mal para servir al Señor. Aún podemos dar un poco más. Gozosos en la esperanza, dice el versículo 12. Esto tiene que ver con nosotros, ¿cierto? ¿Es gozoso usted en la esperanza? ¿Se goza en la esperanza? ¿Sufrimos en la tribulación? Claro que sí, cuando hay tribulación hay sufrimiento. Constantes en la oración son cosas que nosotros practicamos a nivel individual, ¿cierto? Parte de la disciplina individual que tengo. Debo tener gozo en la esperanza. ¿Debo sufrir la tribulación? Claro que sí, es permitido el sufrimiento y el dolor también. Pero también habla acerca de la constancia en la oración. Finalmente, Pablo también dirá en los versículos 14, versículos 17 al 21, son varios versículos, ¿cierto? Que habla acerca de que, mire, amando al Señor, bacán, pulento. Amando a los hermanos en Cristo, fantástico. Amando a los de afuera, a nuestros vecinos, gente que tal vez no pertenece a nuestra comunidad, no pertenece a la iglesia, pero también, ¿cierto?, nos llevamos bien con ellos. Pero Pablo va un paso más allá, en el cual Jesús también habló. ¿Qué hay acerca de los enemigos, de aquella gente que no nos cae tan bien? También hay un compromiso y parte de los deberes cristianos que Pablo habla aquí en Romanos capítulo 12, tiene que ver con esto también, para con los enemigos. Son varios versículos. Los leo rápidamente, del versículo 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Aquí Pablo, bueno, al final de este pasaje, Pablo saca toda su humanidad, ¿es cierto? Y dice, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza, diciendo, bueno, ya, para que lo dejéis picado. Más o menos, esto es lo que manifiesta Pablo en buen griego, ¿eh? Esto es lo que quiere decir. Y también tiene que ver con una costumbre, ¿cierto?, de la antigüedad, de hacer que los enemigos tal vez no darles en el gusto, sino esforzarse en servirlos aún más, como para que queden más picados.
Ahí a Pablo se le sale el humano que todos llevamos dentro, como cuando se agarró a las mechas con Pedro, ¿cierto? A todos se nos sale de repente nuestros Pablos también ahí. Pero finalmente dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo tenía otra interpretación, que es una interpretación libre mía, acerca de ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eh, es como dejar a nuestros enemigos pensando. Frente a un sermón que a usted le llega, que a mí me llega un sermón de esos que no, que a veces cuando son medio masoquistas, ¿cierto? Que son sermones que nos pegan fuerte ahí en las canillas, que nos dejan con ascuas de fuego sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Que no son para provocarnos a ira, sino son para hacernos reflexionar. Probablemente, hermano, los sermones que nos dejan ahí con ascuas de fuego son los que más nos hacen reflexionar, son los que más nos llaman a pensar, a meditar. No digo que los sermones livianos no lo hagan, ¿cierto? Pero uno recibe el sermón a veces, ¿cierto? Con esa palabra amorosa, es suave, y uno se siente como bien apapachado y abrazadito. Y otros sermones que aún no lo dejan, pero con la vena súper hinchada, porque pegan justo donde duele, ¿cierto? Algo así a veces puede pasar cuando nosotros servimos a nuestros enemigos. El propósito no es causarles daño, sino probablemente darles una lección, aunque no está en nuestras manos darles una lección probablemente. Pero el servicio a nuestros enemigos puede ser usado por Dios también, para hacerlos pensar a ellos, para que este fuego en su cabeza se les revuelva en la mente y los haga pensar. Es bueno pensar, es bueno esforzarse en el pensamiento. Así que estas ascuas de fuego, y las interpretar también yo de esta manera, vamos a hacer pensar. No simplemente es cierto que las ascuas de fuego se acumulen en su cabeza en un mal sentido, sino que lo hagan pensar, que lo hagan reflexionar en su conducta. Así que hermano, cuando usted tenga ascuas de fuego sobre su cabeza, piense que es un llamado a la reflexión de parte del Señor. Pero eso, bueno, es una interpretación libre que yo le di. En el fondo lo que Pablo está hablando es acerca de una vida cristiana íntegra, completa. Conviene que el cristiano siempre se esté revisando y analizando, porque tiene que ser perfeccionado. No se conforme usted eh, en cómo está hoy día. Vaya por la segunda milla. Vaya por algo más. La obra de Dios se va perfeccionando, no es estática, ¿cierto? Dios no ha terminado con usted todavía, hay mucho que Dios quiere hacer. Ya hablamos de todos nosotros, ¿cierto? Dios aún tiene muchas cosas que hacer con nosotros. ¿Qué le ha enseñado Dios este último año, estos 2 últimos años? ¿Ha crecido usted? ¿Se ha mantenido estancado? ¿Su vida cristiana cómo ha sido? ¿Ha disminuido? ¿Ha permanecido o ha aumentado? El propósito de Dios es que nuestra vida cristiana vaya, ¿cierto? Así como la senda del justo, que va en aumento, ¿cierto? Como la aurora del día, dice la palabra. Lo que Pablo describe acá creo que es también para nosotros una especie de evaluación, marcas que se van poniendo, ¿cierto? En la cual todos debemos también medirnos con esta vara. Eh, Cuando Pablo habla acerca de la medida de la fe, no es que nos comparemos unos con otros en cuanto a fe. Probablemente la comparación a la que hemos sido llamados es para con nosotros mismos. A veces fome compararse con el resto de los creyentes. A veces anhelamos ser como otros creyentes, ¿cierto? Pero no tenemos la disciplina de los otros creyentes. No tenemos tal vez el llamado que tienen los otros creyentes. Así que a veces es más dañino compararse con otros que tal vez con uno mismo. Compare su vida no con la de otro hermano, mayor o menor. Uno dice, no estoy tan mal como está el hermano al lado. O me gustaría ser como el hermano que está más arriba. Compárese con usted mismo. Piensa un poco y reflexione cómo está su vida hoy y cómo estuvo hace un año atrás, o un par de semanas, o un par de años. Y cómo se proyecta en el futuro. ¿Está esta lista de deberes cristianos en los parámetros que usted está usando como para medirse? ¿Sabe que es bueno analizar y revisar nuevamente este pasaje y ver cómo está nuestra vida frente al Señor? Insisto, frente al Señor, no frente a los hermanos. Entonces no caigamos en el error de compararnos con otros en el mal sentido, sino tal vez con nosotros mismos. Actos concretos, decía un pastor hace muchos años atrás y nos quedó grabado eso a fuego. Actos concretos, no solo cosas, pensamientos lindos, pensamientos sanos, ¿cierto? Aunque Pablo dirá también, si hay algo bueno, digno de alabanza, lo honesto, lo puro, piensen en esto. O sea, algunos tal vez se aprovechan de la nobleza de Pablo, ¿cierto? Y dirán, hay que puro pensar nomás. O sea, pensando lo bueno, estamos al otro lado. Es bueno pensar en lo bueno, como Pablo propone, ¿cierto?
Si hay algo honesto, lo puro, lo santo, lo agradable, lo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces algunos han pensado que la vida cristiana solamente eso, es pensar, es tener buenos deseos, buenos pensamientos. La vida cristiana consiste también en actos concretos, decía un pastor. En hechos, bueno, no era pastor en esos años, decía, siempre nos decía a nosotros los jóvenes, hechos concretos, chiquillos, no sacan nada con cantar y saltar a 10 metros, ¿cierto? Porque cuando nos gustaba cantar y alabar al Señor con saltos ahí, eh, algunos decían, como dice la Biblia, hay que alabar con salterío, no era con salterio, porque algunos pensaban que salterío era andar saltando todo el rato, vivían saltando. Algunos se quedaron solamente en los saltos, otros dijeron, hay que hacer algo. Hay que hacer algo, no tan solo sentirlo ni pensarlo, que es bonito sentir, es bonito pensar, pero hechos concretos, deberes cristianos, conductas éticas. Vamos a revisar en las próximas semanas varios sermones cortos. Obviamente no van a ser tipo sermones, sino van a ser tipo estudio bíblico también un poco más dinámico. Con respecto a Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. Mire, el versículo 1 y 2 de Romanos, le echamos una pasada por encima un par de veces, pero de aquí pueden salir todos estos sermones. Y bueno, hay varios hoy día que tengo aquí puestos y los vamos a analizar más adelante. Eh, Porque podemos leer de mil maneras distintas el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 12, de presentarse delante del Señor en sacrificio vivo, santo y agradable, un culto racional. No os conforméis a este siglo, transformaos, la renovación de nuestro entendimiento, comprobar la buena voluntad de Dios. Hay montones de sermones y mensajes que pueden salir también desde aquí. Solamente con esto, hermanos, quedémonos por hoy día. Insisto, revisemos nuestra vida, eh, mirámonos con nosotros mismos. Creo que es lo más fácil y práctico. A veces cuando miramos a otros podemos ser engañados. Podemos mirar a otro como que es más alto que yo en lo espiritual. La verdad es que está lleno de luchas y problemas el hermano tal vez mayor, entre comillas. Y el menor a que dice, ay, no estoy tan mal como ese, probablemente estés mirando mal. Porque miramos lo de afuera, no miramos el corazón. Dios mira el corazón. Si hay alguien que se conoce, ¿cierto? O piensa conocerse a sí mismo, preséntese delante del Señor. Eh, Creo que no es tan difícil, hermano, mirarse, analizarse uno. Estamos acostumbrados a analizarnos externamente cuando nos miramos al espejo, pero también creo que en las noches, a veces cuando nos cuesta quedarnos dormidos, nos ponemos a analizar un montón de cosas, o en noches de desvelo. eh, Analice su propia vida y su corazón. Eh, no se deprima si usted piensa que no está, que está muy mal. Creo que tan mal no estamos. Si estamos en los caminos del Señor, algo el Señor habrá hecho. Algo ya habrá hecho con nosotros. Y creo que mucho ha hecho Dios con nosotros, ¿cierto? Muchas cosas ha hecho y mucho también ha hecho en nuestro corazón, en nuestra vida. Así que no estamos tal cual como cuando partimos. Hemos avanzado y Dios nos ha perfeccionado en este camino. Pero si usted siente o piensa en su corazón que tal vez estos últimos años usted ha estado estancado en su fe o en su caminar, entonces preocúpese. Si ha disminuido o ha decrecido en su fe, preocúpese mucho más. Y si ha crecido, no se felicite usted. Dele gracias a Dios por su misericordia, porque Dios ha estado trabajando en su vida y en su corazón. Y proyéctese hacia el futuro. Aún hay mucho por crecer, aún hay mucho por hacer también. Hermanos, como decía el pastor Abarca y muchos líderes son esos líderes que uno recuerda y los ve como ejemplos a seguir. Hombres que han sido una influencia positiva y han dejado una linda huella detrás de ellos, para que muchos los imiten. Como dice la palabra, consideren cuál ha sido su conducta e imiten su fe. Que podamos también ser imitadores de estos líderes que nos antecedieron. Po. Pucha, qué lindas las palabras de la Patti, siempre lo vio como un, yo, así también yo lo veía como un caballero que se expresaba muy bien y todo lo demás, ¿cierto? No como algunos que tenemos que hablar chabacano, que dice, sí, era bien chabacano para hablar este pelado Vergara chico. ¿Cómo me recordarán a mí? ¿Cómo recordarán a la Herminia con sus nietos chocheando? ¿Cómo recordarán a la Susan?
Así como este ejemplo de que han dejado estos grandes hombres de Dios, el ejemplo que dejan detrás de ellos y la influencia que han ejercido sobre muchas personas, no es tan solo porque eran pastores, sino porque fueron fieles al Señor. Así que hermanos, para nosotros la tarea no es menor que la de ellos. Tal vez Dios no la ha puesto delante de una congregación a ustedes, pero su responsabilidad es la misma que la que tuvo el pastor Abarca en vida. Ser fieles al Señor, ser testimonio, ser ejemplo y dejar huella. Aunque no queramos, aunque usted no quiera ni se lo proponga, usted afecta a gente que está a su alrededor y usted está dejando huella a muchas personas. ¿Qué clase de huella vamos a dejar? Eso depende también, ¿cierto?, de lo que usted pueda hacer con lo que le ha sido entregado de parte del Señor. Dios nos bendiga.